Hola, ¿qué tal? Este fin de semana fue algo raro. En primer lugar, estaba en una fiesta y cuando salí tuve que esperar unos 10 minutos en el coche hasta que, bueno, siempre hay gente que tarda más en despedirse que yo de la gente. Y estuve viendo un vídeo que me anunciaba YouTube de, de Roma Gallardo, que seguramente mucha gente lo conoce, es una persona bastante conocida en el entorno político o social. Y, y bueno, hace una relación a Carbo Latino, que se dedica mucho a hacer arrancones con coches, y en este caso era un Fiat Panda contra un Model X en off-road. Esta clase de vídeos que son sin sentido, porque en primer lugar el Model S no es un coche que digamos off-road, y bueno, el Fiat Panda en teoría tampoco, pero era un 4x4, así que me imagino que, bueno, que a lo mejor sí. No me fijé tampoco mucho en el vídeo, solamente en la reacción que tuvo este señor con los coches, y bueno, empezó a insultar a toda la gente que tiene un coche eléctrico, sobre todo si es un Tesla, porque son una mierda y porque son coches que están hechos de plástico, y que bueno, que cualquier Model S, cualquier Mercedes S-Clase de hace 10 años es muchísimo mejor, con mejor calidad y todo lo que sea, poniéndose la medallita de que él es muy inteligente y los demás son todos muy torpes, sin pensar en que en la moda de los coches lo que interesa es que te guste a ti, y no eres más listo ni más torpe por comprarte un vehículo u otro. Y cada uno tiene su opinión, que está muy bien, y que se la puede, bueno, pues guardar para él o decir su opinión, pero no insultar a los demás, como hizo él en su vídeo. Además, que se decía que ha montado en todos ellos y no tiene ni idea de los caballos que tienen estos coches hoy en día, puesto que un Model S, un Model X hoy en día pueden tener hasta 1000 caballos, y él hablaba de 415 y pensaba que estaba en lo más moderno. O sea, estaba hablando de un coche de hace unos 8 años, cuando se empezó a vender. Y bueno, la verdad es que me pareció un poco demasiado barata su mensaje, demasiado pobre su mensaje, y creo que no le hace ningún favor a nadie hablar de esta manera. También vi al canal de YouTube de Eduardo Arcos, que es un canal que se dedica mucho a hablar muy positivo sobre el vehículo eléctrico, dando datos que intentan eh, dar a la gente la opinión de que el coche eléctrico es la solución a todos los problemas que tenemos con el clima medioambiental y a la economía, enfocándolo siempre de una manera un poco demasiado a su manera. Y desde mi punto de vista, pues hizo dos comparaciones que no tienen nada que ver, pero bueno, en primer lugar habló de que los coches de híbridos enchufables son más peligrosos que los coches de gasolina o diésel y que los eléctricos, porque arden en comparativa muchísimo más, unas 3 veces más, arden los coches híbridos que los coches de gasolina. Y bueno, los coches eléctricos pues arden muchísimo menos que el coche de gasolina o diésel. Es decir, cada 100.000 vehículos, 1.345 se incendian de los coches gasolina, y en los coches eléctricos 25 de los 100.000 se pueden incendiar. Es decir, es una cosita bastante rara, y lo intento explicar con el ejemplo de los aviones. Cuando caen hacen mucha noticia, pero en teoría son muchísimo más seguros que los coches, y pese a esto se habla muy mal de las marcas de estos aviones que se caen, ¿no? Pero bueno, creo que en esta clase de comparativas, pues digamos que se siente más porque normalmente los accidentes de coche hay muchos, no son todos mortales. Y en el caso de los aviones, cuando hay un accidente, pues suele ser mortal para mucha gente. Entonces creo que bueno, que no son cosas para comparar. Y después hizo la comparativa de que el cambio del motor de un coche de gasolina o diésel es tan cara como el cambio de la batería. Como si el único problema que tenemos en el coche eléctrico es si va a tener una buena batería o no. Sabemos que hay coches que tienen más de 12 años y que no han cambiado nunca esa batería, y que en la mayoría de los casos los coches, después de ciertos kilómetros, 250.000, 300.000 kilómetros, pues muchos de ellos acaban su vida, en los coches de gasolina o diésel, quiero decir, y en los coches eléctricos, pues se piensa que después de 20 años, si hubiera, o 15 o 12 años, cuando haya cambiado la batería, estas baterías tendrían una segunda vida, y que el ciclo de vida de una batería estándar que está montada en un coche, pues que dura normalmente unos 40 años. Entonces, es por eso por lo que hoy en día no hay grandes plantas de reciclaje, puesto que no hay baterías que se rompan como para que haya un negocio montado a través de esto, por mucho que nos cuenten canales como el de Ángel Gaitán, etc.
Entonces, claro, que me compare el cambio de batería con el cambio del motor, me pareció un poco demasiado... O sea, la gente no lo entiende porque normalmente cuando un coche tiene que cambiarse la batería, automáticamente se le da como eh, catástrofe total, o sea, no se repara ese coche porque vale más el motor que el coche. Entonces, no son comparativas viables y bueno, cuando vale más el recambio de una de las piezas que el valor original del coche en el momento en el que tiene ese valor, normalmente esos coches son para el desguace. Entonces, no me vale ese ejemplo, no me vale ese ejemplo. Pero bueno, es como querer decir que cuando un coche no tiene batería, se queda con la batería rota, tiene el mismo valor que cuando un coche de gasolina se queda sin motor. O sea que no merece la pena más repararlo y que hay que reciclarlo. Creo que es este el mensaje que quería dar. Y después empezó a hablar de lo que cuesta, lo que no cuesta, y etcétera. Y un mensaje para que vierais por qué hay tan mala crítica al coche eléctrico es mucho más sencilla. Un coche de gasolina normalmente visita el garaje el mecánico una vez al año. Y el coste es más o menos entre unos 450 euros, 250 a 500 euros cada año. Te cuesta, cada 30.000 kilómetros. ¿Vale? Un coche de baterías Tesla te puede costar en el primer año 0 euros y a los 2 años te va a costar quizás unos 70 euros porque vas a cambiar los filtros del aire, que son los servicios que tienes puesto. Y en 4 años tienes que cambiar el líquido del freno, el líquido del clima y tienes que quitar también lo que serían lo del aire. Bueno, es un control, si no hace falta cambiarlo, pues no, pero sí. En caso que lo tengas que cambiar, digamos que en 4 años te has gastado esos 500 euros, igual que te has gastado quizás cada año en un coche de gasolina o diésel. Si solamente lo controlas y está todo bien, pues te va a costar otros 70 euros. Cambiar el líquido del freno y el líquido del aire junto te puede costar unos 800 euros aquí en Suiza. No sé en España, pero aquí te vale eso. Entonces, claro, el problema no es el coche eléctrico, es el problema porque de repente el mecánico no ve coches. Y no le entran coches para hacer servicios. Y no le echan coches para cambiar piezas. Imaginaros que 10 millones de coches te llegan, que tienen que ir al mecánico una vez al año. Y de repente, en vez de ir 10 millones de coches cada año, van cada 4 años. Entonces, digamos que se reduce bastante la ganancia y es muy poco probable que tu garaje pueda seguir siendo un garaje top o un garaje más o menos con el que sobrevivas. Como digo, naturalmente, aunque sean igual muchos coches, si tienen muchísimos menos servicios, muchísimos menos mantenimientos, hace falta muchísimos menos garajes. Y esto naturalmente no le interesa a nadie, ni a los concesionarios que tienen garaje, ni a los garajistas o mecánicos que tienen servicio técnico, ¿no? No hablo de los que tienen chapicería, chapa y pintura. Estos van a tener que estar igual porque los accidentes van a pasar más o menos igual. Por mucha inteligencia artificial que queráis que tengan los coches, siempre hay algún que otro accidentillo en el que se rompe algo un poquito el coche. Pero claro, los otros, que los que son de servicio técnico, si los coches no hace falta hacerles servicios ni mantenimientos, pues habrá que inventarse algo como hace, por ejemplo, el doctor de Tesla. Hay que inventarse cosas para asegurarnos el pan de cada día. Que es lo que hacen todos los negocios. Intentar venderte el por qué no es bueno una cosa para poder seguir manteniendo el negocio vivo. Igualmente el coche de gasolina. Si las petroleras, por mucho que no quieran vender, dejan de vender gasolina, pues al final todo ese negocio que está alrededor de ellos se desploma. Entonces, claro, hay muchos intereses ahí. No es que sea la solución o no, es que al final todos queremos poder seguir viviendo bien. Y cueste lo que cueste. Aunque tú pudieses ahorrar más con un coche eléctrico. Amigo, hay que seguir vendiendo gasolina. Porque si no se vende gasolina, hay mucha gente que no trabaja. Es que son muchas cosas. Entonces, claro, hay que reaccionar antes de que el negocio se rompa. Pero bueno, esto es sencillamente por hablar. Vosotros pensad lo que queráis. Y sí, lo sé que son más listos que otros, pero lo importante es que tú te sientas bien con tu vida y con lo que haces. Si el coche eléctrico es o no es la solución, se verá en el futuro. Nos vemos.